Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502-4242-9309. Es el día sábado 28 de octubre del año 2023 y son exactamente las 7 de la noche con 47 minutos. Hoy vamos a hablar de un tema importante del que no se habla mucho. Yo sí he escuchado a algún predicador hablar de este tema, pero lo vamos a explicar un poco mejor aquí. Y es un tema bien importante. El tema es la importancia de darle a Dios primero. La importancia de darle a Dios primero. Porque digamos, si yo en el momento actual, ni siquiera la iglesia de Jesucristo entiende la importancia de ofrendar a Dios. Difícilmente podemos esperar que una persona no cristiana se interese en el tema de lo que es ofrendar a Dios, porque los que no son cristianos no entienden nada de la palabra de Dios y tal vez creen en Dios, pero no en la Biblia. Los cristianos creemos en Dios, creemos en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios y que tenemos que obedecerla. Pero la enseñanza es pobre en el momento actual, y también la iglesia, de cada persona individual, cada miembro de la iglesia en general, el pueblo de Dios no le está dedicando el tiempo suficiente al estudio de la palabra. Entonces hay grandes vacíos en la enseñanza porque por falta de diligencia en el estudio. Estoy hablando de un estudio profundo de temas que son poco conocidos, ¿verdad? Porque hay mucho estudio de la Biblia, pero más que todo temas básicos: la salvación, la Trinidad, los bautismos, el bautismo, todo eso, los temas básicos están bien estudiados. Y hay mucha teología al respecto, pero yo me refiero a temas que van más allá de lo básico. Hay mucha ignorancia con respecto de algunos temas, y cuanto más del tema de las ofrendas. El tema de las ofrendas es un tema olvidado, un tema relegado, como no es importante. Es demasiado importante. Por eso no hay crecimiento en la iglesia, porque por falta de ofrendas hay muchas deficiencias. Todas las bendiciones que las ofrendas nos podrían dar, no las estamos recibiendo porque estamos menospreciando el valor de lo que es el ofrendar a Dios. Ahora, si yo logro convencer a una persona de que ofrende a Dios, debo enseñarle inmediatamente después la importancia de darle a Dios primero. Si una persona se convence de que tiene que ofrendar a Dios, pero no sabe cómo hacerlo, no va a tener muy buen resultado. Yo recibo mi cheque de mi salario, o recibo una herencia de un familiar, o recibo un regalo de cumpleaños, o recibo un bono por ventas. Cualquier beneficio económico que yo reciba, antes de disfrutarlo, voy a darle a Dios primero la parte que le corresponde a Él. Las ofrendas que yo he determinado darle a Él, porque yo he determinado darle una ofrenda nada más, que las ofrendas son 5. Pues yo he determinado darle una ofrenda nada más, que todas las ofrendas son diezmos. Yo he determinado darle a Dios un diezmo nada más, el diezmo de Génesis 14, que se practica en las iglesias evangélicas, que da protección. Y además quiero darle el diezmo de la ofrenda de voluntaria, que también es un diezmo. Y la ofrenda voluntaria es esos centavos que uno da, centavitos que uno da en el canasto de las ofrendas, aparte del diezmo. Esa ofrenda también es un diezmo. Si yo he determinado dar estas dos ofrendas, tengo que hacerlo primero, antes de gastar un solo centavo de lo recibido, ¿verdad? Entonces, me regalaron una camisa para mi cumpleaños, no debo de usarla antes de agarrar de mi dinero y pagarle ofrendas a esa camisa. Dar los 2 diezmos que yo acostumbro dar por esa camisa. Digamos, me regalaron una camisa para mi cumpleaños, ¿cómo la voy a ofrendar si no es dinero en efectivo? Fácil cosa es cuando le regala a uno dinero en efectivo para su cumpleaños, para Navidad, por cualquier cosa, por cualquier razón que le dan a un regalo. Si lo dan en efectivo, fácil cosa es
presentar las ofrendas, porque está en efectivo. Uno agarra la parte que le corresponde a Dios y lo aparta, ¿verdad? Pero cuando no es una cosa que es en especie, como un teléfono, como una, qué sé yo, una camisa, unos tenis, o cualquier cosa que sea, ¿cómo lo ofrendo yo si no es una cosa en efectivo? Entonces tengo que tomar de mi dinero para pagar ofrendas sobre ese artículo. Y cuando hablamos de dinero efectivo, digamos de cualquier cosa que reciba yo, sea en efectivo o no, lo importante es que antes de disfrutar el objeto regalado o el dinero en efectivo, el dinero de mi salario, el cheque del mes, primero yo le dé a Dios lo que le corresponde a Él, lo que he determinado ofrendar a Dios, cuántos diezmos cuántas ofrendas he determinado darle a Dios, primero va a ser lo de Él. Si no, no tiene efecto. Las bendiciones que promete la Biblia por sus ofrendas no van a tener efecto. Por eso es importante hablar de esto, porque lo primero de lo que yo recibo tiene que ser para Dios. Entonces, ¿cómo se hace esto? Darle lo primero a Dios. Yo voy a poner un ejemplo, digamos, estamos hablando que no solo del salario, del cheque de mi salario, de mi trabajo, yo voy a ofrendar todo lo que reciba. Todo lo que venga a ser formar parte de mi patrimonio, no importa cómo lo reciba, yo tengo que ofrendarlo. Cualquier ganancia que yo tenga. Pónganse, por ejemplo, estamos hablando de cualquier ganancia que yo tenga. Digamos, un carpintero invierte 400 quetzales en una mesa. Material, la lija que tuvo que comprar, la madera, que son 400 quetzales en material, en la fabricación de una mesa. La vende en 1000 quetzales. ¿Cuánto le ganó? Le ganó 600 quetzales. Ahí está el fruto de su trabajo. Está la ganancia, son 600 quetzales. Esa ganancia de 600 quetzales es lo que tiene que ofrendar. Entonces, digamos que hablemos del cheque de salario de su trabajo. 10,000 quetzales, un cheque por 10,000. Usted recibe un cheque por 10,000 quetzales. Lo acaba de recibir. Usted tiene la urgencia de ir a pagar la luz porque se la pueden cortar porque está atrasado. Entonces tiene que pagarla hoy. Hoy recibió su cheque. Hoy mismo tiene que pagar la luz, el agua, el internet. Hoy mismo, porque es fin de mes. Para que no le corte ningún servicio, usted tiene que pagarlo hoy. Pero la iglesia va el domingo. ¿Cómo hacer para entregar sus ofrendas primero que antes de gastar? Porque lo de Dios se tiene que dar antes de gastar cualquier cosa. Un solo centavo no se gasta uno hasta después de que, o sea, antes de darle a Dios, uno no se debe gastar un solo centavo. ¿Qué va a hacer usted? Estamos en viernes 31 de octubre, digamos que fuera, o de cualquier mes, 30 de junio, viernes. Están dando su cheque, tiene que pagar la luz, el internet, el agua, porque eso se la cortan. Tiene que pagarlo hoy mismo, y son las 5 de la tarde, apenas tiene una hora para hacer esos 3 pagos. ¿Cómo hace usted para llevar sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia? Para que lo que usted recibió, lo primero sea para Dios. Porque así tiene que ser, para que uno pueda recibir las ofrendas prometidas, porque la Biblia promete bendiciones para que ofrende, ¿verdad? Diferentes bendiciones por cada diferente ofrenda. Entonces, ¿cómo hace usted para que darle a Dios lo primero? Si luego que ir a recibir su cheque, ir a hacer sus pagos, hacer sus compras, pasar por el supermercado y llevar comida a la casa. Entonces, lo que tiene que hacer es consagrar sus ofrendas ahí en el trabajo. Va a tener un ratito de privacidad. Usted acaba de recibir su cheque, falta media hora para salir del trabajo. Bueno, métase al baño 5 minutos y pone sus manos sobre el cheque, porque con la imposición de manos se derrama la unción del Espíritu Santo. Entonces usted está aplicando aceite a sus ofrendas. Pone las manos encima. Hace una oración que es incienso, porque en el Levítico demanda que las ofrendas tienen que llevar incienso y aceite y sal. No debe presentar uno ninguna ofrenda sin aceite, sin incienso y sin sal. Eso está en Levítico.
Levítico capítulo 3 nos enseña cómo preparar las ofrendas. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. ¿Cuál es la sal del pacto de tu Dios? Es el nombre del Señor. Lo voy a mencionar porque estoy dando enseñanza, pero este nombre no se tiene que decir en vano. Es el nombre del Señor Jesucristo. Con ese nombre se aplica sal a la ofrenda, pero también lleva incienso y aceite. Y pondrás sobre ella aceite, está hablando de las ofrendas, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Entonces dice que el incienso es la oración, el aceite es la imposición de manos, es la unción del Espíritu Santo que se imparte por imposición de manos. Entonces pongo mis manos sobre el dinero, oro, hago una oración que es el incienso, la oración es el incienso, y en esa oración yo menciono el nombre del Señor Jesucristo. Entonces oro y consagro las ofrendas. Y lo que tengo que decir es: Señor, de este dinero que acabo de recibir, en el nombre de, dice el nombre del Señor. Ahorita no lo puedo decir yo porque no lo puedo decir en vano. Si lo digo, estaría comprometido a dar una ofrenda que no tengo y que no pienso dar, porque solo estoy dando enseñanza, ¿verdad? Entonces usted va a decir lo siguiente: Señor, en este momento, este dinero que acabo de recibir, mi cheque de 10,000 quetzales por mi salario del mes, por mi trabajo, yo consagro un diezmo, que es el diezmo que tú demandas, Señor, en Génesis 14, que da protección. Dígalo así porque así es. Yo tengo otros videos donde demuestro que este diezmo es por protección, pero eso usted no lo sabe, entonces mejor no lo diga. Solo diga, voy a dar mi diezmo que se practica en las iglesias cristianas, el de Génesis 14. Solo eso diga, nada más. Te consagro de este dinero el diezmo de Génesis 14, que son 1,000 quetzales, porque el cheque es por 10,000 quetzales, el diezmo son 1,000 quetzales. Consagro, Señor, también otro diezmo por otra ofrenda que se llama la ofrenda voluntaria, y tú demandas en tu palabra, Señor, consagro otro diezmo por la ofrenda voluntaria, que son otros 1,000 quetzales. Entonces esta ofrenda voluntaria lo que hace es, o sea, la ofrenda de Génesis 14, el diezmo de Génesis 14 da protección sobre tus bienes materiales, sobre tu familia y sobre tu propia persona. La otra ofrenda voluntaria, lo que hace es que te concede los deseos de tu corazón. Por ejemplo, tenés un hijo enfermo, el niño chiquito está enfermo, amaneció con calentura, con fiebre, le vamos al hospital y ahorita está hospitalizado. El cuadro se le complicó, es posible que tenga algo que no se sabe todavía, pero está bastante enfermito. Bueno, el deseo de tu corazón es que el niño sane. Al practicar esta ofrenda voluntaria, como funciona esta ofrenda voluntaria, la forma como te bendice esta ofrenda voluntaria es considerando los deseos de tu corazón. En este momento el deseo de tu corazón es que tu hijo sane. Esta ofrenda te va a ayudar para conseguir los deseos de tu corazón. El deseo de tu corazón es que el negocio que tenés, que no va muy bien, lo acabas de abrir, no se proyecta que vaya a ser muy buen negocio porque ya tiene un mes y no ha habido mayor resultado. Tu deseo es que ese negocio despegue y sea próspero. Bueno, ese es tu deseo de tu corazón. Entonces Dios te va a conceder el deseo de tu corazón, ¿verdad? Por la ofrenda voluntaria. Entonces, pero el punto es de que estas bendiciones se reciben cuando uno da estas ofrendas, pero las da primero antes de gastarse cualquier cosa. Entonces la forma como se prepara es, la forma como se tiene que hacer es así. Digamos, acabas de recibir tu cheque del mes. Estás en la oficina, falta media hora para salir, y en cuanto salgas de la oficina tienes que ir a hacer tus pagos porque no te cortan la luz. Y tienes que ir a comprar cosas del supermercado porque en la casa no hay nada. Pues te metes al baño 5 minutos y consagras tus ofrendas. Señor, a ti que consagro este diezmo, estos 1,000 quetzales, como el diezmo Génesis 14, entre comillas, que da protección. La ofrenda voluntaria, el diezmo de la ofrenda voluntaria que me concede los deseos de mi corazón.
pues tu deseo de tu corazón es hacer un viaje en vacaciones a un país un poco lejano. Dios se va a encargar de que si todo lo tienes en orden, has estado ofrendando bien, estás en orden con tus ofrendas, Dios te va a conceder. A veces te va a sacar un poco de tiempo para que las cosas se den. Pues si tenés la práctica de ofrendar bien desde hace mucho tiempo, es posible que estas mismas vacaciones Dios te conceda que puedas viajar a otro país, ¿verdad? De vacaciones. Pues si acabas de empezar a dar estas ofrendas, no de primas a primeras funciona esto, porque tenemos mucho atrasado, mucho que debemos. Pero si ya tenés mucho tiempo de practicar esto, pues las cosas se pueden dar más rápido, ¿verdad? Pero si tenés poco tiempo, estás empezando a practicar esto, pues vas a tener que esperar un poco de tiempo para que esto vaya compensando todo lo que debes del pasado, pues, ¿verdad? Y hemos hecho las cosas mal toda la vida, pues también nos va a llevar un poco de tiempo ver que las cosas se enderezcan. Hay que pasar un poco de tiempo ofrendando bien para que las cosas se den. Pero Dios te concede los deseos de tu corazón. Entonces consagrar estas dos ofrendas, estar practicando las cosas, porque eso es lo mínimo que uno tiene que ofrendar. Y hay otras 3 ofrendas que son otros 3 diezmos. No te voy a hablar de eso porque no lo vas a practicar. Es muy difícil practicar tantas ofrendas, pero mientras más ofrendas practiques, más bendiciones tenés y más ayuda te da Dios para que sigas haciéndolo sin que te falte nada. Puede haber un determinado tiempo que vas a tener que pasar mucha escasez porque Dios te está probando para hasta qué punto estás dispuesto a dar los 3 diezmos, 4 diezmos que estás comprometiéndote, 5 diezmos. Yo doy 5 ofrendas que son 5 diezmos. Y durante un tiempo el Señor me probó a ver hasta qué punto yo estaba dispuesto a hacerlo, dar esos 5 diezmos entre todo lo que recibiera. Y hubo un tiempo en el año 2008 en que Dios me quitó toda provisión. Y yo no tenía dinero ni para comer, no tenía nada. Pasaba hasta 3 días sin comer. Pasó una vez que tenía como 3 días sin comer y un vecino que me iba a tocar la puerta para saludarme, yo le dije a mi vecino tenía 5 quetzales que me prestara. Yo le había prestado mucho dinero a él. Él siempre me andaba prestando dinero. Entonces yo le dije, mire, no tendrán los 5 quetzales por ahí que me preste porque no he comido y quisiera ver si puedo comprar algo para comer, ¿verdad? Tenía como 3 días sin comer. Yo me estaba probando. Él me dio 5 quetzales. De los 5 quetzales agarré mis 5 diezmos, que eran mis 5 ofrendas, las consagré, como les acabo de decir a ustedes. Entonces ya de ese billete de 5 que él me dio, yo tenía que guardar 2.50 de mis ofrendas para llevarlo el domingo a la iglesia. Porque uno consagra sus ofrendas, pues después le puede llevar el próximo domingo, las lleva a su iglesia, ya tranquilo. Usted consagra sus ofrendas en la oficina, ya se va a gastar y hacer sus pagos, ya sabiendo que ya consagró lo del Señor. Entonces en cuanto cambie el cheque en el banco, usted pone en un apartado de su billetera lo que acaba de consagrar para Dios. Lo deja apartado en su billetera y cuando llegue a su casa lo mete en un sobre para dejarlo listo en un sobre para llevarlo el domingo a la iglesia, ¿verdad? Ya tranquilo. Entonces esa vez que yo tenía solo 5 quetzales de 2.50 de mis 5 ofrendas, mis 5 diezmos. Y imagínense, de 5 quetzales, que son 5 quetzales, que son 5 quetzales, agarré solo 2.50 para comer. Me compré un quetzal de pan, 1.50 de tortillas, ahí se fueron los 2.50 y tomé agua. Y era una época que Dios me estaba probando, porque digamos uno se compromete a Dios a dar más ofrendas, va a haber un tiempo de prueba, pero bien, pasa uno después de la prueba a un mundo más amplio, lleno de bendiciones más grandes, bendiciones más abundantes. Eso es así, no les voy a mentir, hay un tiempo de prueba, aquí no te puede pasar hambre. Pero, excepto porque yo soy soltero, digamos, yo he tenido hijos para que alimentar, una esposa que cuidar, una familia. Dios me hubiera dado un trato diferente porque no puede los niños estar aguantando hambre. Dios quiere que uno aprenda a ofrendar y ofrenda mejor. Dios toma en cuenta la situación de uno, porque si uno tiene hijos, una esposa, una familia que alimentar, Dios no te va a poner en una situación tan difícil que no puedas seguir, digamos, ofrendando, porque tienes que escoger. Si vas a escoger entre darle de comer a tu familia y ofrendarle a Dios, obviamente vas a tener que escoger darle de comer a tu familia. Nadie debe pensar que debe ofrendar a Dios y dejar de que la familia pase hambre. Eso a Dios no le gustaría, ni lo pide. Él nunca le pide eso.
Él lo que pide es tu fidelidad y tu disposición para querer hacer las cosas, porque Él se te mira que quieres hacer las cosas, Él te ayuda para poder hacerlas. Por supuesto, sin que tus hijos pasen hambre, porque esa no es la voluntad de Dios. Primero hay que darle comer a la familia. Pero si Dios mira que realmente quieres mejorar tu forma de ofrendar, Él te va a ayudar para que lo puedas hacer. Y porque esa es la voluntad de Dios, que mejoremos nuestra forma de ofrendar, ya seamos solteros o casados. Eso es así. Entonces, ya sabes cómo entregarle a Dios lo primero, lo que te acabo de decir. Consagrando tus ofrendas. No tienes que correr, digamos, recibes tu cheque, salís del trabajo, vas al banco, cambias el cheque y salís corriendo para la casa del pastor a dejarle las ofrendas. No, les consagras en cualquier lugar antes de gastar cualquier cosa, o saliendo de la oficina, pues te vas a un parquecito por ahí donde hay privacidad, orar sobre tus ofrendas, como te lo acabo de decir. Es importante ponerle manos por la unción del Espíritu Santo. Es un poder de Dios que se imparte a través de la imposición de manos. Por eso poner las manos sobre tu dinero. Eso es el aceite. La oración que vamos a hacer es el incienso y el mencionar el nombre del Señor es la sal. Entonces ya tu ofrenda va bien preparada para ser recibida delante del Señor, porque también es lo primero. Tiene que ser lo primero. Entonces ahorita ya sabes cómo consagrar tus ofrendas y cómo hacer que tus ofrendas sean lo primero para Dios, aunque no lo hayas entregado todavía, porque es impráctico pensar que saliendo de mi trabajo voy al banco, cambio el cheque y voy corriendo a la iglesia a dejar las ofrendas. Y si es viernes, no hay ni culto, la iglesia está cerrada, tienes que ir a buscar al pastor. No. Consagrar tus ofrendas el domingo cuando vas a la iglesia, las llevas inmediatamente. No vas a dejar ahí tus ofrendas guardadas en tu casa, sobre el escritorio de tu oficina, de tu estudio en la casa, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses ahí las ofrendas guardadas. No, las ofrendas hay que entregarlas en cuanto te sea posible, en cuanto puedas. Hay que preocuparse por entregarlas rápido también. No tiene que ser el viernes en la tarde, pero sí el domingo en la mañana. Amaneciste mal, enfermo el domingo en la mañana y no puedes ir a la iglesia, pues ahí sí tienes una buena excusa, porque vas a tener que esperar hasta la próxima oportunidad que tengas para ofrendar y llevar tus ofrendas a la iglesia. Pero hay que procurar no tener el menor tiempo posible las ofrendas en la casa, porque eso te echa a perder bendiciones. Las ofrendas tienen que entregarse lo más pronto posible también. Ahorita vamos a leer un interesante pasaje en la Biblia donde se muestra qué clase de bendiciones recibimos cuando damos a Dios lo primero. Entonces, acerca de el profeta Elías, cuando Dios lo mandó a la casa de la viuda de Sarepta para que ella lo alimentara. El profeta Elías está huyendo de Israel porque la esposa del rey de Israel lo quiere matar. Entonces Dios lo mandó a Elías a vivir en el arroyo de Kerit, que se escondiera en el arroyo de Kerit. Ahí él lo iba a alimentar. Pues estaba escondiéndose de la reina de Israel no lo matara. Entonces se fue al arroyo de Kerit. Dios le dijo: vete al arroyo de Kerit, porque yo te voy a dar de comer ahí. Vamos a leer esa parte. Esa parte no la quería leer, pero la voy a leer porque es interesante. Cuando Dios mandó a Elías al arroyo de Kerit. Pero lo importante aquí es, vamos a ver en qué nos bendice, cómo nos bendice Dios por darle lo primero de todo lo que recibimos. Este pasaje es muy interesante, muy bonito. Vamos a leerlo rápido porque es un poquito largo, pero vamos a leerlo muy rápido. Fíjense pues, entonces Elías Tisbita, estamos hablando de que él va huyendo para que no lo maten. Sale de Israel, va huyendo para que no lo maten. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán.
Porque él dio esta palabra de parte de Dios de que no iba a haber lluvia por 3 años y medio. Y por eso lo querían matar, por haber dado esa palabra de parte de Dios. Por eso lo querían matar en los reyes de Israel. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjense pues, miren qué extraordinario. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios iba a alimentar a Elías por medio de cuervos. Es algo extraordinario, milagroso. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Miren qué extraordinario. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces, esto lo hace Dios porque Dios puede hacerlo todo. Él puso a trabajar a los cuervos a favor de Elías, que le llevaran pan y carne. Pan y carne. No sé cómo lo llevaban, en los picos obviamente, en los piquitos. No sé dónde consiguen el pan, no sé dónde consiguen la carne. Digamos, mucha gente puede ponerse escéptica en un relato como este, decir, ese es un cuento, eso es ridículo. Pero Dios hace esto, este tipo de cosas las hace para mostrarnos que Él tiene el control. Digamos, estás en un lugar donde digamos, ¿cómo te podría decir? Un accidente aéreo, sos un sobreviviente de un accidente aéreo, un avión que cayó en la selva, no hay nadie a quien pedirle ayuda, no hay quien pedirle comida, o estás náufrago en el mar por un naufragio de un barco donde ibas, estás en un lugar donde no hay quien te ayude, siempre cuentas con Dios. ¿Y cuántos relatos hay de náufragos en el mar? Que yo leí un artículo en Selecciones, la revista Selecciones, una vez, de un hombre que estaba náufrago en el mar por una tormenta. Él iba en su yate, el yate se hundió, y apenas se pudo montar en una balsa una sencilla balsa, y unos delfines lo empujaron durante mucho tiempo, lo estuvieron empujando para acercarlo a tierra. Y también leí, una vez fue el mismo artículo, no, ese fue otro artículo que yo leí, también de un hombre que estaba náufrago en el mar, y ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, una gran cantidad de peces pequeños estuvo rodeándolo todo el tiempo. Él agarraba peces con algún sombrero o una bolsa o algo, agarraba peces pequeños, estaban todo el tiempo alrededor de su balsa, y estaba náufrago en el mar, y entonces él estuvo comiendo peces mucho tiempo, y ellos estaban ahí a la disposición de él alrededor de la balsa, porque Dios se muestra siempre, especialmente en momentos de urgencia. Es cuando más fácil es ver la mano de Dios obrando. Y eso es un hecho. En momentos de emergencia, de gran necesidad, de gran urgencia, es cuando uno puede ver con más claridad la mano de Dios. Uno mira a Dios obrando en su vida delante de uno. Y eso fue lo que pasó aquí. Que los cuervos estaban alimentando a Elías con carne y pan, y él bebía agua del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entramos en la parte donde tenemos la enseñanza que yo quiero dejarles en esta noche. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, como ya no había agua en el arroyo de Kerit, se tenía que ir de ahí. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sidón era una ciudad una ciudad extranjera, vecina al pueblo de Israel, porque él estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿verdad? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjese pues, Dios está mandando a Elías a que vaya a la casa de una mujer viuda para que ella le dé de comer. Estamos hablando de una mujer viuda
que tenía un hijo. Lo vamos a ver después. Es una mujer pobre. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una mujer pobre, que no tiene ni para comer ni para darle a su hijo, venga a alimentar a un tipo que no conoce, a un hombre que no conoce? Pero él es un profeta, no es una persona cualquiera, él es un profeta. Que sea un profeta significa que el Espíritu de Dios está sobre él. Él tiene unción del Espíritu. Él tiene unción de Dios. ¿Qué es la unción? Es la presencia de Dios mismo en la forma de su Santo Espíritu, dándome a mí un poder. Esa es la unción del Espíritu Santo. Es un poder que Él pone sobre mí. Entonces la unción de Dios estaba sobre Elías y él tenía poder. Él tenía poder. Por eso cuando Él mandó que en Israel no lloviera durante 3 años y medio, no llovió durante 3 años y medio. ¿Por qué? Porque la palabra de Elías tenía poder. Porque sobre él reposaba el Santo Espíritu de Dios dándole poder. Entendamos que la unción es la presencia del Espíritu de Dios sobre uno, encima de uno, sobre uno, con uno, como un manto, como una camisa que se pone uno, está sobre uno, dándome poder. A veces específicamente para ciertas cosas, o un poder en general para hacer cualquier cosa. Esa es la unción del Espíritu Santo. Entonces, fíjense pues, lo manda Dios a que vaya a la casa de una mujer viuda pobre para que ella le dé comer. Sigamos con la historia. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Entonces, él llegó donde estaba la señora. Y ella estaba allí recogiendo leña porque se quería preparar un poco de comida y por eso salió a recoger leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Ahora le pidió pan. Primero pidió agua, ahora le pidió pan. Vamos a ver qué pasó. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Fíjense pues, él explica que no tiene pan hecho, no tiene pan cocido. Lo que tiene es un poco de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Le explica que ella salió a traer unos leños para, con ese poquito de harina que tenía y ese poquito de aceite que tenía, prepararse un panito. No era un gran pan, era un panito para ella y para su hijo, para que lo comieran y después se dejaran morir porque no tenía otra cosa. Ya no tenía nada más que comer. Era todo lo que ella tenía, era todo lo que tenía. Eso le está explicando él a ella. O sea, ¿qué pasó? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Nos dejemos morir porque no tengo nada más. Elías le dijo: aquí viene la enseñanza que yo quiero dejarles a ustedes. Es muy importante. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Fíjense pues, esto es inaudito. Esto es intolerable. Esto es increíble. Lo que le dice Elías. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Haz como has dicho, prepara, enciende el fuego, con esa leña que acabas de entrar. Prepara el pan con ese poquito de harina que tienes ahí, con ese poquito de aceite que tienes en la vasija. Prepara este panito que tienes ahí y dame a mí primero. Dame a mí primero, fíjense pues.
Bueno, aquí Elías representa a Dios porque la unción de Elías está sobre él. Es un siervo de Dios, como mi pastor en la iglesia es un siervo de Dios. El pastor en la iglesia está mandado por Dios a recibir él las ofrendas que son para Dios. En el pastor de mi iglesia también reposa el Espíritu, la unción del Espíritu Santo, que ya dijimos que es un poder. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre la persona, dándole un poder. Entonces, el pastor también tiene poder como lo tenía Elías. Porque sobre el pastor también está la unción del Espíritu de Dios. Estamos hablando de un legítimo siervo de Dios. Estamos hablando de un legítimo pastor, porque hay muchos falsos pastores. Pastores que se llaman a sí mismos pastores. Forman su congregación engañando a la gente. Puede pasar, no me consta a mí, pero sí puede pasar que cualquiera se llame pastor y cualquiera empieza a formar una congregación y no sepa ni qué enseñar, no sepan lo que está diciendo, tal vez lo que quiere es simplemente recibir dinero de ofrendas. Pero uno debe dejarse guiar por Dios para ir a un lugar donde hay un legítimo siervo de Dios, un legítimo pastor en quien repose el poder de Dios. Fíjense pues, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Fíjense pues, esto es increíble de verdad. Y por eso la gente se enoja allá afuera, la gente que no es cristiana, que no es creyente, se enojan. Pero ¿cómo es posible que esos pastores a la gente más pobre le estén sacando el dinero? O la gente allá en las iglesias allá en las montañas, con esa gente, esos agricultores pobres de allá de San Juan Zacatepeques, ahí las iglesias, ahí los pastores piden ofrendas. Esa gente es bien pobre, no tienen ni para comer. La gente de las montañas, las personas, digamos los campesinos pobres aquí en Guatemala y en muchos países también, especialmente los países tercermundistas, pobres campesinos allá en las montañas casi no tienen ni para comer. Mucha gente se enoja, de esos pastores en las iglesias ahí, hasta esas iglesias donde solo tienen campesinos pobres, todavía les piden ofrendas, todavía les sacan el dinero a esa pobre gente que no tiene ni para comer. No entienden ellos, no se supone que lo puedan entender porque no son cristianos, no son creyentes. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona así. Cuanto más pobre seas, más necesidad tenés de ofrendarle a Dios, y ofrendarle a Dios lo primero. Porque miren qué pasó después. Así va a funcionar en nuestra vida cuando le damos a Dios lo primero. Fíjense pues. Escuchamos bien. Fíjense pues, él demanda lo primero para él. Ya la viuda le dijo que solo tiene un poquito de harina en la tinaja, un poquito de aceite en la vasija. Con prepararse un panito chiquito para ella, para su hijo, para que lo coman y se dejen morir. Él le dice: haz así como has dicho. Prepara el fuego, prepara la masa y mete el pan debajo de la ceniza para que se cosa. Y tráemelo a mí primero. Y luego te prepararás para ti y para tu hijo. ¿Y qué se iba a preparar ella, para su hijo? Si le iba a dar todo lo que tenía, se le iba a dar a él. ¿Qué le iba a quedar a ella? Nada. Nada. Si lo único que tenía se lo iba a dar a él, ¿cómo que le iba a quedar a ella? Ese es el punto. Ese es el punto. Y si lo hacía, venía después bendición para ella y para su hijo. Digamos qué pasó. Quedemos claros en eso. Si ella se atrevía a hacer lo que él estaba diciendo, si ella tenía el coraje y el valor, la fe, porque aquí se trata de fe. Aquí si no hay fe no hay nada. Si no aplicamos fe a la palabra de Dios no hay nada. Si no aplicamos fe a la palabra de Dios no hay nada para nosotros. No hay ninguna bendición de Dios para nosotros. Porque esta mujer iba a ofrendar a Dios por medio del profeta. Y como sobre él está el poder de Dios, ella tiene que esperar que pasara algo al momento que él hiciera lo que él estaba diciendo que hiciera. Ella podía esperar entonces una bendición porque sobre ese hombre había poder de Dios para que pasara lo que vamos a ver que pasó después.
Eso sí hacía lo que le estaba diciendo, porque si no lo hacía no iba a pasar nada. Como es en la vida de muchos cristianos y como es en la vida de los no creyentes, que no pasa nada porque no hacen nada, no tienen el valor de obedecer la palabra de Dios para que Él hacer lo que Él está diciendo que hagan, porque mientras no hagamos lo que Él nos está diciendo que hagamos, no va a pasar nada. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ahí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque, aquí viene la bendición. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí le soltó la palabra profética de bendición. Fíjense, pues se lo va a repetir. Porque, dice, hazme a mí primero de una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, porque hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque no había mencionado yo que esa sequía que el mismo Elías provocó había alcanzado esta tierra también. Por eso la mujer apenas tenía para comer, porque había sequía también aquí. Lo que aquí era menor la sequía, porque ella tenía un poco de agua todavía, pero en Israel estaban estaban sin agua. En Israel estaban en pura sequía. Es porque Elías soltó esta palabra de la sequía. Y parte de esa sequía alcanzaba también aquí. Por eso la señora casi no tenía ni para comer, porque también los efectos de la sequía se sentían aquí también. Entonces, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. Dice su casa porque también tenía empleados. Comió ella, comió su hijo, comieron sus empleados. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aquí dice no varios días, sino muchos días, con aquel mismo poquito de harina que no se terminaba. Aquel poquito de harina que había en la tinaja no se terminaba. Aquel poquito de aceite que había en la vasija no se terminaba. Ella lo sacaba, hacía un pan. Cuando miraba había la misma harina en la tinaja. Cuando miraba había el mismo aceite en la vasija. La harina volvía a aparecer, el aceite volvía a aparecer. La harina volvía a aparecer, el aceite volvía a aparecer. Una y otra vez. Hacía un pan, ahí estaba la harina, ahí estaba el aceite. Hacía otro pan, ahí estaba la harina, ahí estaba el aceite. Hacía otro pan, ahí estaba la harina, ahí estaba el aceite. Eso fue lo que pasó. La harina no se terminaba. El aceite no se terminaba. Y así comió muchos días, dice aquí. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Voy a repetir. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Terminamos con esto. Así va a pasar en nuestra vida. Si tenemos el valor de creer la palabra de Dios, porque creer la palabra de Dios requiere mucho valor. Hay que ser valiente para creer la palabra de Dios. Porque a veces puede llegar al punto en que la vida de uno está en juego, como la vez que yo estuve 5 meses en el 2008, casi sin comer, pero entregué mis ofrendas, sin falta. Si un quetzal tenía, yo entregaba mis 5 diezmos, 50 centavos de ofrendas, y me quedaba con 50 centavos. Sobreviví, porque Dios me mantuvo con vida.
Pero el punto es, aquí la enseñanza es que si tenemos el valor de obedecer esta palabra y darle a Dios primero, aunque tengamos poco y sea todo lo que tengamos, si lo damos a Dios primero, no va a comer yo, se lo va a dar a Dios primero. No sé, resulta, digamos, parece cruel. Aquí parece cruel, digamos, estamos hablando de una viuda. Tenía la obligación de alimentar a su único hijo. Tiene solo un poquito de harina, un poquito de aceite. Y obviamente ella se siente con la obligación de lo poquito que tiene, aprovecharlo para alimentarse ella y a su hijo. Ahí lo más seguro es que ella se iba a comer un pedacito de pan, un pan chiquito se iba a preparar. Ahí lo más seguro es que ella le iba a meter una mordidita al pan y todo lo demás se lo iba a dar al hijo. Sabemos cómo son las mamás. Es lo que iba a pasar aquí. Ella iba a agarrar una mordidita, le iba a dar al pan y todo lo demás se lo iba a dar al hijo. Sabemos que así va a ser. Así va a ser. Viene el profeta y le dice, mira, haz como has dicho, a preparar el fuego, haz la masita del pan con ese poquito de harina que tienes, ese poquito de aceite, prepara el pan, mételo debajo del rescoldo de las cenizas hasta que se cosa y me lo traes a mí primero. Imagínense, ¿cómo puedes como para ponerle uno para balazos? Como para que de uno diga, pues ¿este qué se cree que es? ¿Y cómo va a pensar que yo le daré primero antes de darle a mi hijo? Pero aquí la propuesta es, el reto es creer la palabra de Dios, sabiendo que Él, cuando te demanda algo, lo hace para poder darte algo mejor. Es cuestión de fe. Esto es cuestión de fe. Esto es fe. Esto es fe. Aquí no se hace nada sin fe. Los incrédulos no tienen fe y se enojan con los pastores porque sin dinero está la gente más pobre. La gente más pobre es la que más necesidad tiene de ofrendar y de darle a Dios primero. Yo lo he experimentado, he pasado por mucho. Y cuando yo no tengo, en años pasados, desde hace mucho tiempo, yo me he dado cuenta de que cuando yo no tengo, algo surge y tengo nuevamente. Hoy me gasto lo último que tengo, pues yo practico esto, darle a Dios primero. Yo practico 5 diezmos, que son 5 ofrendas. Cuando yo no tengo, si el día de hoy me gasto lo último que tengo, mañana recibo más. O sea, yo lo he visto en la práctica. Yo no me sentaría aquí a proponerles esto si no lo hubiera visto con mis ojos. Primero lo creí en la palabra, creí esta historia, pues esta es una historia, no es una anécdota, esto no es un cuento, no es una fábula, no es una parábola, esto es una historia, una anécdota, algo que realmente se vivió. Y yo lo creí, lo practiqué, y luego pude verlo en la vida práctica, en mi propia vida. Y yo lo que tengo, se me termina hoy, mañana viene más. Porque Dios es fiel y cumple su palabra. El punto es que esto es una cuestión de fe, como todo en la Biblia. Nos sirve si tenemos fe, y no nos sirve si no la tenemos, porque cuánta gente hay incrédula, y mucha gente incrédula, que no es creyente, que no es cristiana, ha leído la Biblia, pero no han sido capaces de aplicarle fe a ella, no han sido capaces de creerla, porque incluso muchos pensadores, filósofos del pasado, gente muy intelectual, ha leído la Biblia. Mucha gente ha leído la Biblia, mucha gente famosa en la historia, filósofos, Voltaire, Karl Marx, ¿qué le puedo decir yo? Tantos otros, Jean-Paul Sartre, Rousseau y tantos otros más que han escrito obras famosas de filosofía y de otros temas, que han leído la Biblia pero no han aplicado fe, y la Biblia no les ha servido para nada, porque la Biblia no sirve para nada cuando no le aplicamos fe.
La enseñanza es esta, es una buena enseñanza, es algo que funciona en la práctica porque yo lo he visto, pero esto es cuestión de fe. El que tiene fe la aplicará y recibirá las bendiciones. Que Dios lo bendiga.